En los tiempos convulsos en los que vivimos, ¿no? Necesaria más filosofía. La filosofía no es necesario en los momentos de tranquilidad solamente, como dicen algunos filósofos, que es donde más hay, donde menos problemas hay, es cuando se necesita más filosofía. Yo realmente pienso que la filosofía se tiene que dar siempre. Y en estos momentos de crisis, pues, que usted pueda tener el tiempo de invitarme a hablar con vosotros de filosofía y más de filosofía bajo estos temas, filosofía iberoamericana y en particular la de García Vaca, pues tiene mucho valor, ¿no? Hoy el tema que nos reúne es la condición transfinita del hombre. Ya nosotros hemos hablado anteriormente sobre la transfinitud como tal, pero bueno, en este caso vamos a hacer también eh, énfasis en esa condición tan particular que además es un pilar dentro de la antropología garciabaquiana. Yo he apuntado algunas ideas por aquí para ceñirme al tiempo, para no aburrirles, así que bueno, empezamos con eso, ¿no? Como bien dije, la transfinitud es un pilar fundamental o principal dentro de la antropología garciabaquiana, que es una antropología que dista mucho de las antropologías filosóficas de su tiempo, sobre todo en el contexto hispanoamericano. La antropología más cercana o la forma en la que desde la filosofía ve el hombre García Vaca es más cercana a la de Ortega y Gasset que a la de sus demás pares españoles, ¿no? O hispanoamericanos. Ahora, esta idea central, la idea central de la transfinitud, de la antropología garciabaquiana, es que no hay una naturaleza fija, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensemos en la antropología de García Vaca, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que no hay una naturaleza fija, no hay una esencia como tal, ¿no? Lo que hay es transfinitud. Y esa transfinitud se convierte o da paso o permite que el ser humano, el hombre como tal, pueda autoconstruirse. Y seguramente que quienes hayan escuchado o leído sobre Ortega Set se podrán dar cuenta que esto es un símil, por decirlo de alguna manera, a esa famosa frase orteguiana que utilizan mucho los transhumanistas, que es la de autofabricarse, ¿no? Que la tiene él en su libro Meditación de la Técnica. Entonces, aparte de esa autoconstrucción, eh, la transfinitud nos lleva, nos da un paso siempre hacia la superación, pero no una superación inocente, no una superación figurativa, sino una superación constante, real. Y es una posibilidad que nos va a dar la técnica, es decir, no el hombre solamente por ser hombre ya tiene la transfinitud ganada, es decir, no se tiene, voy a decirlo en estos términos para que se entienda quizás mejor, no, el hombre por ser hombre no tiene el cielo ganado, necesita una acción, una voluntad, necesita hacer uso de sus facultades transfinitas. ¿Y qué facultades transfinitas? La de la técnica, la que permite que el hombre, haga la técnica que facilite su superación de obstáculos, ¿no? Entonces, el hombre es, en este pensamiento vaquiano, en esta antropología vaquiana, tarea, es proyecto, pero también, y es importante esta palabra, es empresa de sí mismo. Entonces, cuando García Vaca ve al hombre como una empresa, lo ve como un proyecto, lo ve como una tarea, lo desvincula de cualquier naturaleza inmutable, ¿no? Entonces, el hombre, si es tarea, si es proyecto y si es empresa de sí mismo, no es una esencia cerrada. El hombre no es una esencia cerrada. Esto hace, por supuesto, particular la visión antropológica garciabaquiana, insisto, en relación a sus pares, porque
obviamente vosotros pensaréis que es muy normal pensar que nosotros no tenemos una naturaleza fija, pero es que en ese momento histórico, de hecho estamos hablando que la antropología garciabaquiana podríamos datarla a partir de los años 40, era muy diferente lo que pensaban los filósofos en ese momento. Entonces hay unos rasgos que podríamos decir que son los principales dentro de toda esta antropología. Y es que el ser humano es histórico. Y esto nos va a remitir también a la idea orteguiana de que el hombre no es naturaleza, sino historia. Pero cuando él dice que no es historia, lo que quiere decir es que el ser humano ha pasado desde una fase helenística, una fase escolástica, y se ha renovado o ha permitido que su ser florezca a partir del Renacimiento, ¿no? Con un giro intelectual, donde ya deja de ser esclavo de lo teológico, de lo teológico escolástico, de lo mítico, para empezar a entender el mundo y a leerlo a través de la ciencia y de la técnica. Por supuesto que la antropología garciabaquiana niega la visión estática del hombre, por lo tanto, su antropología rechaza cualquier idea de que el hombre tiene de una naturaleza humana, inmutable, al estilo clásico. El hombre, por supuesto, según la visión garciabaquiana, es libre. Es libre de que es libre en base a lo que hemos dicho antes, que tiene la capacidad de autoconstruirse. Es libre porque es un proyecto. El hombre es libre porque tiene la capacidad de ascender, tiene la capacidad de inventarse y tiene la capacidad de transformarse. Incluso, es decir, todo esto puede ser una potencia hacia o en contra de la naturaleza. Por cierto, el profesor Alfredo Marcos entiende que la visión de la técnica orteguiana no es, no tiene una validez contemporánea para discernir temas de profundidad técnico-tecnológica, como por ejemplo el transhumanismo, porque siente que toda la antropología orteguiana va en contra de la naturaleza, y eso mismo se le puede achacar a la antropología garciabaquiana. Es el ir incluso en contra de lo natural, de la naturaleza misma, ¿no? Y cuando el hombre se transforma a sí mismo, por supuesto que también reconfigura todo su derredor. Un pilar fundamental no solo para esta antropología, pero que va y digamos es consustancial, por decirlo de alguna forma, con el propio ser humano, es la técnica. Y es que la técnica, según Garciabaca, expresa la capacidad humana de transformar el mundo, pero también de transformar al hombre, que es lo que dije anteriormente, ¿no? Entonces va ligado siempre la técnica a la condición transfinita del hombre. Pero como dice Ortega y Gasset en Meditación de la Técnica, cuando se inventa la pólvora en China, por ejemplo, no tuvo la misma importancia, no tuvo la misma acción, la misma potencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? No tuvo la misma importancia social que se tuvo cuando se utilizó en Europa. ¿Por qué? Porque el hombre, la condición transfinita del hombre, repito, no se da por sí sola. Necesita un potenciador, y esa potencia se la da la técnica, la creación técnica. Ahora, el hombre transfinito como tal, según Garciabaca, se define por su capacidad de hacerse, pero también de rehacerse. Fíjense que estamos aquí entrando por lo que es una antropología bastante digerible. Hemos hablado desde que empecé
digamos, un poco recursivo en la autocreación, autofabricación, reconfiguración. Pues mira, aquí vuelvo y digo que el hombre se define por su capacidad de hacerse y rehacerse, es decir, que siempre hay como una continuidad, ¿no? Que gira en torno a la autoconstrucción, a esa libertad del hombre a hacer lo que quiera hacer y lo que pueda hacer en base a su, a su momento epocal, ¿no? O a su momento material técnico. El hombre, por lo tanto, no queda encerrado en lo que ya es, que es lo importante, en eso que pensaban los antiguos que era una naturaleza fija e inmutable, sino que tiende a ir más allá de sus límites. Y ahí está la importancia, porque cuando el ser humano tiene esa potencia ontológica al convertirse en lo que él quiere ser, al final nunca va a tener una frontera infranqueable, sino que siempre va a tener la posibilidad de superar cualquier obstáculo, ¿no? Dígame. Beorlegui. No está esta deformación. Sí. Esta deformación. Bueno, gracias. Nada. Pues muchísimas gracias por ese paréntesis que has hecho, porque estaba hablando de superar obstáculos, pero no había caído en cuenta en el obstáculo mayor, ¿no? Que es la muerte. Y Beorlegui lo dice claramente, es decir, hay una especie de fetiche, voy a decirlo de esa forma, ¿no? En García Vaca, por la inmortalidad, y dentro de esa antropología está justamente la superación de todos los límites, y que uno de los límites que tiene el hombre, por supuesto, es la muerte, y que para él es un límite que de momento la técnica no le permite superar, pero que él está seguro que el desarrollo técnico-tecnológico en algún momento podrá ser capaz de ayudarle al ser humano a alcanzar la inmortalidad, ¿no? De hecho, ahora mismo, tú sabes que estoy trabajando en eso,
tengo aquí, esta edición es del 2012 en español, pero me parece que es del 2005 la edición original en inglés. La singularidad está cerca, y hay un libro mucho más reciente de Ryan Kurzweil, que es La singularidad está más cerca, que es digamos, la actualización de este primer libro que acaba de salir ahora en 2025. Y, y hoy dice Ryan Kurzweil, la inteligencia artificial está dando unos pasos ya agigantados como para que llegue un momento en el cual el hombre se pueda superar, se pueda fusionar con la inteligencia artificial, ergo podamos construir una o más capas de neocórtex en la nube, y eso daría paso a que nosotros pudiésemos descargar todos nuestros pensamientos en la nube, y a posteriori o en paralelo la creación de unos supuestos replicantes puedan hacer que toda nuestra configuración mental, psicológica y de personalidad pues pudiese reposar ya no se habla como antes en ordenadores, sino en androides, ginoines o replicantes. Por lo tanto podríamos superar, aunque suene esto bastante ficción, superar el obstáculo de la muerte, lo que Heidegger hablaba, la posibilidad de la imposibilidad de todas las posibilidades. Entonces, gracias por aclararme eso. Björn es una gran fuente para quienes quieran estudiar este tema. Hubo otra cosa que me dijiste, si lo recuerdo, pues no lo apunté y me excedí en ampliar tu comentario. Pero a la transustanciación, sí, la transustanciación es eso, dígame. Uh-huh. Correcto. Uh-huh. Uh-huh. Gracias, profesor, siempre por tus acertados comentarios que nos ayudan a enriquecer esta conversación, porque hablar yo solo sería, ya te digo, muy aburrido. Tú tocaste el tema de la transustanciación, y la transustanciación, por supuesto, sin la transfinitud,
no sería posible. La transustanciación, para aclararla a quienes nos estén escuchando y que no hayan escuchado antes nuestros comentarios o nuestros vídeos sobre la transustanciación, es una figura que utiliza Juan David García Vaca eh, para dar a entender que los cambios que son realmente esenciales, que son cambios reales, no son las transformaciones, porque la transformación, como dice su palabra, es un cambio de forma, mientras que la transubstanciación es un cambio desde la base entitativa del ente. Es un cambio desde su esencia, ¿no? De su configuración más interna, no superando la visión de la transformación. Pero bueno, esto es un tema que podemos tratar más adelante y que yo intento demostrar o resaltar que la transustanciación es realmente el paso final, entre comillas, si es que existe un paso final, porque para García Vaca no hay nunca un final, no hay un fin final como ese término tan particular de García Vaca, sino que siempre hay un trans. Entonces, la transustanciación es justamente cuando podamos nosotros, digamos, en un lenguaje transhumanista, controlar el proceso evolutivo y hacernos, por ejemplo, un cuerpo nuevo, un cuerpo que no nos relegue a la naturaleza. Pero bueno, no me voy a extender en esto porque no es lo del tema de hoy particularmente y no les quiero aburrir, pero continúo para decirles y quedarme con el tema de que justamente esa superación de límites que nos da la transfinitud es tan proyectiva que nos da la capacidad de pensar en superar nuestra propia muerte, ¿no? García Vaca, y eso lo dice también Biorlegui, piensa que es un error pensar que la muerte se da con la muerte del cuerpo. Entonces eso nos da ciertos centellos de decir, es que García Vaca estaba pensando que la técnica podía propiciar, gracias a nuestra condición transfinita, la superación o el alcance de la amortalidad, porque la inmortalidad y la amortalidad son conceptos distintos que podemos aclarar en otro momento. Y tú dijiste algo, lo apuntaste, que la condición transfinita del hombre es porque nosotros somos un ente endemoniado, somos un ser endemoniado, no somos ni dioses ni animales terrenos. Estamos en el medio, en el daimon, como un daimon, un demonio. Digamos, esa picadura de avispa demoníaca que llevamos nos hace siempre proyectarnos hacia el infinito, pero nuestra condición, nosotros no somos capaces de ser infinitos, porque para ser infinitos necesitaríamos ser espíritus puros, como lo sería Dios o cualquier otro u otros dioses, ¿no? Y eso entonces no nos permitiría tener un cuerpo, y un cuerpo es lo que nos permite palpar, es lo que nos permite tener contacto con nuestro alrededor. Entonces por eso somos transfinitos. Entonces, ¿qué significado tiene todo esto que hemos dicho? Bueno, que no somos una realidad acabada, que somos realidad en proceso y que somos capaces de transformarnos a nosotros y a nuestro medio ambiente. Que cada límite que parece definitivo es superable por la acción y por el intelecto, y voy a agregar, por la técnica humana. Y que la transfinitud no es infinidad pura, que es lo que he dicho antes, sino que es una superación histórica y concreta de barreras reales. Voy a cerrar, digamos, con una idea. Antes de cerrar, mejor dicho, voy a aclarar todo esto con una sola idea y decir que los seres humanos somos transfinitos porque podemos ir más allá de lo que somos. Es decir, una vaca no puede ser más que una vaca. Decía mi profesor de ontología, me decía en alguna oportunidad en la universidad, que nosotros somos los únicos seres
capaces de pensar quiénes somos y qué somos o por qué estamos aquí, pero una vaca no hace ontología. Entonces, nosotros sí podemos ir más allá de lo que somos, pero aquí está la grandeza de García Vaca y lo que le resta cualquier tilde o cualquier regusto, digamos, ficcionario, de ficción, fantástico, etcétera, que dice, podemos ser lo que queramos, pero sin llegar nunca a una clausura definitiva. Cierro ya con esto y te dejo la palabra, profesor, para que esto nos quede ya como la idea de cierre. El ser humano es una realidad abierta, creadora y nunca terminada. El hombre no acepta sus límites como destino final, sino como retos a superar. Siendo así, profesor, si tienes algo más que agregar, yo con todo el gusto del mundo te escucho. Qué bonita esa frase. Yo no sé si esa es de Arechaga Burgos, esa frase de transfinitud transfinitante. Pero es bellísima. Y es cierto, es decir, nosotros nacemos según la antropología o la mitología griega, somos un animal más, que al final Prometeo y su hermano dejaron sin dotes al momento de repartirlos entre los seres que estaban en la tierra, ¿no? Cuando se creó al mundo y a los seres humanos y a los animales. Hubo un error porque Prometeo y su hermano fueron destinados, se les encomendó entregar dotes a todos los seres y entregaron garras, pelaje, dientes fuertes, velocidad, etcétera, a los demás, y cuando se dieron cuenta ya no quedaban dotes para el hombre. Por eso es que luego Prometeo roba el fuego, ¿no? Entonces, digo esto porque nosotros nacemos como unos animales indefensos, nosotros somos indefensos ante la naturaleza, pero justamente nos hacemos demonios. ¿Por qué? Porque nos proyectamos hacia el infinito, y el infinito, la infinidad es Dios. Así que Depende de qué tamaño querrías. eso de que nosotros no podemos llegar a hacer lo que queramos está en contra de la antropología vaquiana, y García Vaca lo que busca es que nosotros nos demos cuenta que ya no somos esclavos ni de la naturaleza ni de ningún dios. Todo lo contrario, hemos invertido la escalera dialéctica y nos hemos convertido en amos y señores de la naturaleza, y nuestra misión es hacernos dioses. Cierro con eso.
Sí. Eh, Izuzquiza, que es un gran entendido de la filosofía garciabaquiana, de hecho le conoció, fue a Caracas y todo, me parece que estuvo con él. Es un filósofo español que dentro de un libro bastante, tendrá más de 600 páginas seguramente ese libro, u 800, lo define claramente. Hay tres pasos en, eh, digamos, en la metafísica baquiana, o pasos, sí, que son primero la contemplación o la interpretación. En segundo lugar, la transformación. Y en tercer lugar, la transubstanciación. Él dice que lo primero que, digamos, vivió el hombre ha sido en la época de la contemplación y la interpretación, que realmente no hace ningún cambio, no genera ningún cambio, no genera nada más allá de una idea o de una opinión o de una forma de ver las cosas, pero no hace un cambio real. Luego se pasa a la transformación, que sí genera un cambio en la manera en la que las cosas se presentan al ser humano, ¿no? Y de hecho nosotros también nos hemos transformado. Pero el gran problema, y esto lo dijo él más hacia la filosofía, es que terminamos, no hemos superado la interpretación. Estamos en una fase donde la transformación es mínima, pero que realmente la fase final en la cual el hombre se va a posicionar como amo y señor es la transubstanciación, que es el cambio profundo, el cambio real. La transubstanciación es el cambio eh, de la esencia de la cosa, ¿no? Es un cambio en la conformación óntica del, del ente, ¿no? Es el cambio real, no la transformación. Lo que pasa es que nosotros estamos más acostumbrados a hablar de la transformación del Estado, la transformación del hombre, la transformación, no sé, de las comunidades, y hablamos de ello, pero realmente ahí, en sentido baquiano, decir, vamos a transformar este negocio. No es simplemente un lavado de cara, por decirlo de alguna forma, pero cuando yo digo voy a transubstanciar esto es porque realmente voy a generar un cambio radical en este caso estamos hablando de filosofía, el cambio radical en la conformación óntica del ente. Así que gracias también por apuntarlo. Nuestra meta como seres humanos es la transubstanciación. Para que la gente lo entienda, esto es un ejemplo que da García Vaca y que la gente conoce mucho, es que el sacerdote cuando le daba la hostia decía, este es el cuerpo transubstanciado de Cristo, es Cristo convertido en el pan que dio a sus discípulos y que está simbolizado en la hostia que nos dan cuando comulgamos.